Quiero tributar un gran reconocimiento en este día a la Corte Constitucional de Colombia, a sus magistradas y a sus magistrados. Hoy es el Día Internacional de la Paz, adoptado por la Asamblea General de la ONU en el año de 1981. La Corte de Colombia es un instrumento importante para el proceso de paz que se desarrolla en esta nación hermana. Siempre he creído que la paz es más rentable humanamente que la guerra. Mi agradecimiento y del Tribunal Constitucional Dominicano a María Cristina Foch y a la Fundación Konrad Adenauer porque nos permite siempre participar en este espacio de diálogo, de tolerancia y sobre todo de aprendizaje. El artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana consagra la libertad de expresión e información. Esta disposición tiene contenido similar al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el caso nuestro establece dos derechos distintos pero interrelacionados: la libertad de expresión y el derecho a la información, y otros aspectos complementarios como el secreto profesional, la cláusula de conciencia del periodista, el derecho a réplica y rectificación, así como los límites a que se encuentran sujetos el disfrute de estos derechos para respetar el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia de conformidad con la ley y el orden público. Pretendo examinar rápidamente tres decisiones del Tribunal Constitucional Dominicano. La primera se refiere a la ley de expresión y difusión del pensamiento que fue atacada por inconstitucionalidad. Y esa ley de expresión y difusión del pensamiento de la República Dominicana es del año de 1962, en pleno siglo pasado, y condenaba penalmente la difamación y la injuria. El Tribunal Constitucional estableció que definitivamente en la República Dominicana no hay censura previa, pero que la información o expresión de ideas, opiniones u obras del espíritu, una vez se hacen públicas, pueden ser sujetas a medidas ulteriores conforme a la ley, si agravian otros bienes protegidos por la Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es lo que ocurre con los denominados delitos de prensa, que son medidas ulteriores que adoptan los sistemas jurídicos cuya base legal está configurada en nuestro país por la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento para proteger el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Los accionantes señalaban que la existencia de penas privativas de libertad para quienes puedan incurrir en los supuestos de difamación e injuria constituye una mordaza, un amedrentamiento, una espada de Damocles que lleva a un efecto inhibitorio de la opinión pública y de los medios de comunicación, cuando no a una censura previa o autocensura. El tribunal señaló que el ámbito de aplicación de estos tipos penales excluyen la punibilidad cuando se trata de informaciones de interés público o que afectan a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. El tribunal declaró que resultan inconstitucionales las disposiciones de la Ley sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, que disponen sanciones de carácter penal sobre cualquier acto difamatorio o injurioso contra cualquier funcionario público en el ejercicio de sus funciones o personas que ejerzan funciones públicas, ya que constituyen una limitación legal que afecta el núcleo esencial de la libertad de expresión y opinión por medio de la prensa, debido a que los funcionarios públicos están sujetos por su naturaleza a un control social por medio de la opinión pública. Sin embargo, el tribunal señaló, en virtud de que el control de la intimidad y dignidad de los funcionarios en su vida privada en nada contribuye
a que los ciudadanos puedan ejercer de forma eficaz su derecho a monitoreo y crítica sobre las actuaciones que estos realizan de cara a las funciones públicas que le han sido conferidas, cualquier acto difamatorio o injurioso sobre su vida privada debe ser sancionado de la misma forma con que se castigan contra un particular. Hay una segunda sentencia, el caso de una universidad contra una joven, Sara Herrera Bonifacio. Aquí se trata de una revisión de una sentencia de amparo a partir del conflicto de una estudiante a quien le fueron despojados sus honores académicos en ocasión de unos comentarios que vertió en Facebook sobre el recinto universitario donde realizó su educación superior. El Tribunal Constitucional estimó que para evitar que la libertad de expresión en las redes sociales repercuta de manera negativa en los derechos e intereses de terceras personas, así como para garantizar el orden jurídico y una pacífica convivencia, el umbral de dicho derecho debe limitarse a que su difusión no se encuentre impregnada de frases obscenas, expresiones injuriosas o insultantes, ni fundamentadas en informaciones ilógicas y desproporcionadas. Y aquí hacemos acopio de la jurisprudencia comparada, citando disposiciones del Tribunal Constitucional de España, de la Corte Constitucional de Colombia y del Tribunal Constitucional del Perú. En este caso, dice la Corte Constitucional de Colombia, cito, las redes sociales no pueden garantizar un lugar para la difamación, el denuesto, la grosería, la falta de decoro y la descalificación. En realidad, las redes sociales son un gran soporte para la democracia, ha dicho alguien, pero también constituyen un basurero. Al analizar el caso de esta estudiante, las expresiones que ella hizo, que en la universidad no permite modificaciones en base a una fecha, que no permite ser violentado, en fin, una serie de imprecisiones, el Tribunal Dominicano dijo que no podría traducirse en una cuestión que violenta los derechos de la parte recurrente y mucho menos justificar el dictado de una sanción como la impuesta a Sara Herrera, pues lo que dijo no eran términos ofensivos, ilógicos o irracionalmente desproporcionados para romper con las barreras al derecho fundamental de toda persona a expresar su libre pensamiento. Y entonces el tribunal concluyó que el juez de amparo había actuado correctamente al declarar que la sanción impuesta por la universidad para retirar los lauros al estudiante por los comentarios posteados por Facebook resulta violatoria del derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Aquí hay una cosa importante. Yo voy a mencionar la más reciente decisión del tribunal en el ámbito de la libertad de expresión en las redes sociales. Y he descubierto que parece que hay una emulación en la idea de restringir la libertad de expresión. Porque anoche me enteré de que esto que yo voy a decir ha ocurrido en una nación fraterna. Y es el caso de los llamados mensajes negativos en la ley de partidos políticos. Uno de los casos más recientes de libertad de expresión en el Tribunal Constitucional es la sentencia 92-19, a través de la cual se decidió la acción directa de inconstitucionalidad presentada contra una disposición de la nueva ley de partidos políticos que penalizaba por remisión a la ley sobre crímenes y delitos de alta tecnología con penas de prisión los mensajes negativos proferidos en las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos, cuya sanción es de 3 meses a 1 año de prisión y multa de 5 a 500 salarios mínimos. El salario mínimo en la República Dominicana no categorizado, porque nosotros tenemos 20 o 30 salarios mínimos en la industria de la construcción, en el caso de la agricultura, de los operarios de las zonas francas, es 16.610 pesos dominicanos, que es el equivalente a $345.
Imagínense ustedes cuando hay una multa de 500 salarios mínimos. El tribunal señaló, para declarar esta norma contraria a la Constitución, primero, que hay una violación al principio de la legalidad por la deficiente estructuración del tipo penal, ya que la norma es ambigua y requiere una labor interpretativa para determinar si solo se refiere a quien emite el mensaje o se incluye también a la persona que lo comparte y lo respalda públicamente. Y entonces ya eso atenta contra, digamos, la estructura de cualquier tipo penal, en la medida en que es ambigua. Yo, en el texto que traigo, explico las razones para esto. La segunda razón de invalidez se funda en la violación a la libertad de expresión. El Estado, para nosotros, tiene un deber especial de garantizar neutralidad ante los contenidos y que no queden personas, grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del debate. Las personas, por su parte, tienen derecho a pensar autónomamente y a compartir dichos pensamientos independientemente de su aceptación social o estatal y de que ofendan o perturben. Eso es algo como, de una manera, el derecho a la autodeterminación informativa. Y en este caso, de los comentarios negativos, aunque la disposición cuestionada podría decirse que persigue un objetivo legítimo que puede fundamentar una limitación a la libertad de expresión, sus efectos resultan excesivamente gravosos porque considera que el medio de las redes sociales es más riesgoso que otros, como la televisión, la radio, los periódicos, al contemplar penas más altas que las establecidas por los delitos de difamación e injuria en el mundo offline, cuando las propias redes sociales constituyen el medio más idóneo para que el candidato afectado ejerza de manera inmediata y eficaz el derecho de rectificación o de respuesta. En esas tres decisiones se revela el enfoque que nuestro Tribunal Constitucional ha dado al tema de la libertad de expresión en las redes. Y hay una observación. He señalado en otros escenarios que las redes, ese soporte tan fundamental de la democracia, han sustituido, a mi juicio, mi humilde entender, esa expresión de la opinión pública. La opinión pública que se caracterizaba por la existencia de intermediarios, de los medios tradicionales de comunicación. A mí me parece que ahora hay que hablar de la opinión ciudadana. Cuando un ciudadano se expresa por las redes, está emitiendo una opinión ciudadana que se hace pública, pero no necesita de intermediarios. Se dirige directamente al conglomerado social y, en consecuencia, es una opinión ciudadana que se hace pública, no una opinión pública que era caracterizada por la intervención de los medios tradicionales. En todo caso, el Tribunal Constitucional Dominicano tiene muy claramente establecido que la libertad de expresión es un componente esencial del Estado social y democrático de derecho, que a las derivas autoritarias que se manifiestan en la persecución de periodistas, en el asesinato de periodistas, en el cierre de medios, en la exclusión de medios, la justicia constitucional tiene que actuar con ecuanimidad, con justicia, pero sobre todo valorando el valor supremo de la libertad de expresión. Y en esa medida nosotros vamos a contribuir a que la democracia nuestra no sea una democracia hueca, que no sea una democracia de fórmulas, sino que sea una democracia realmente efectiva, que permita garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Muchas gracias.